El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me moleste, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y el otro sigue tocando. Yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, y quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿Y cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. Sí. Queridos hermanos, queridos hermanos, vamos a gustar la palabra de Dios. ¿Tiene la otra o tiene solamente esta? Tengo solamente esta. En el capítulo 11 de San Lucas, de versículo 1 en adelante, es el evangelio que nos presenta hoy la iglesia para gustarla. Vamos a tratar de degustar este evangelio. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hoy la palabra de Dios nos quiere a nosotros
enseñar algo. ¿Qué nos quiere enseñar? A orar. Lo más hermoso es que quien nos va a enseñar a orar no es ni Petronilo ni Pánfilo. Es el mismo Jesucristo en persona que nos va a enseñar a orar. ¿Para qué? Para que le saquemos el mayor provecho a la oración, para que la saboreemos, para que la gustemos, para que no perdamos el tiempo cuando vayamos a orar, para que no perdamos el tiempo cuando vayamos a orar, para que oremos tal como Dios quiere. ¿Saben qué es lo hermoso, hermano? Que por medio de Jesucristo, Dios nos dice a nosotros cómo quiere que oremos. Vamos a oírlo. Paren la oreja. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oren... Aquí viene, cuando oren, las veces que sea que usted vaya a orar, digan, Padre nuestro. En primer lugar, no podemos orar sin saber a quién nos estamos dirigiendo. Ahí va el primer secreto. El primer secreto que Jesús nos da es, usted va a orar, primero concéntrate, sepa delante de quién está, a quién le voy a hablar. ¿Voy a hablar con una pared? ¿Voy a hablar con un hombre? ¿Voy a hablar con un animal? ¿O voy a hablar con quién? Jesucristo dice, lo primero que tiene que saber es que va a hablar no con cualquier persona. Va a hablar con el Padre de todos los seres humanos. El Padre, no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Cuando usted va a orar, usted sabe que está delante del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de nuestros padres, el Dios de los apóstoles. Usted cuando va a orar tiene que tomar conciencia que está delante del hacedor de todas las cosas. Del invisible, pero que hizo el sol, la tierra, la luna, las estrellas, el Todopoderoso. Nunca, óiganlo, nunca comiencen a orar sin antes saber a quién le va a hablar, delante de quién está. ¿Quién es el que está recibiendo mi oración? El Padre nuestro. Y cuando dice que es el Padre nuestro, significa que es el dueño y Señor de todos, el que nos ama a todos, aquel todopoderoso. Cuando yo sé que me voy a dirigir hacia el todopoderoso, aunque invisible, cuando yo tomo conciencia que estoy delante de Dios, el que hizo todas las cosas de la nada con el poder de su palabra, cuando yo sé que Él me mira, cuando yo sé que Él me escucha, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo o no va a oír el que hizo el oído? En ese momento en que yo estoy convencido de esa realidad, yo comencé a adorar a Dios. Hasta que yo no me convenza que Él es el Dios Todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida, nuestro Padre, hasta que yo no me convenza de eso, hermanos, mi oración no tiene esa dirección y esa fuerza para llegar a Dios. Y eso se hace en la concentración. Y eso se hace haciendo un silencio exterior, no producir bulla, apagar el celular, apagar el televisor, apagar la radio, apagar la computadora, desconectarme del mundo. Y un silencio interior, mandar a callar la mente, paralizar la máquina de producir pensamiento y quedarme simplemente convencido delante de quién estoy. ¿Qué significa Padre nuestro? Además de eso significa que cuando usted va a orar, debe saber que quien lo va a escuchar no es un verdugo, no es un enemigo, no es alguien extraño. Es verdad que es invisible, pero debes tomar conciencia que ese alguien es
Tu Padre. Tu Padre. ¿Cuál Padre? En el versículo 11 viene a decir, ¿cuál Padre? Escúchenlo. ¿Qué padre de vosotros, ¿Qué Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? levanten la mano, ¿quién le dará una piedra a su hijo que le pide pan? Ninguno. O si pescado, en lugar le dará Una serpiente. Que le pide un pescado, ¿quién de ustedes le va a dar una serpiente? Siga. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Cuál? ¿Cuál de ustedes? Y escuche a cuál Padre le estamos hablando. Cuando vamos a orar digan Padre. ¿Pero cuál Padre? ¿Un Padre que me va a dar una piedra cuando yo le pido un pan? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Un Padre que me va a dar una culebra cuando yo le pido un pez? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Un Padre que me va a dar un alacrán cuando yo le pido un huevo? No, debo tomar conciencia que ese no es el Padre con el que yo estoy hablando. A ese Padre no es el que yo le estoy pidiendo. No es a Él que yo me estoy refiriendo. Y por eso Él va a decir lo siguiente, escuche. Pues si vosotros, siendo malos, Miren la comparación. Si vosotros que sois malos, Dios no es malo, Dios es bueno. Pero si vosotros que sois malos, siendo malos, saben dar buenas dádivas, siendo malos, saben dar cosas buenas, no va a dar una serpiente, no va a dar una piedra, no va a dar un alacrán a su hijo. Y eso que ustedes son malos. Ahora escuche a quien le estamos hablando, nuestro Padre. buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más ¿Cuánto más vuestro Padre? vuestro Padre? O sea, Jesucristo dice, ¿vas a orar? Primero sepa que está delante del Creador del cielo y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre. Segundo lugar, que es tu Padre que te ama. Pero es que yo conozco a mi Padre terrenal y mi Padre terrenal no me ama mucho. Es un malo. Y dice Dios, por si acaso alguien sale con esa, dice, pues tu Padre, por muy malo que sea, si tú le pides un pan, no le va a dar una piedra. Y por muy malo que sea, si tú le pides un pez, no le va a dar una culebra. Y por muy malo que sea, si usted le pide un huevo, no le va a dar un alacrán. Y eso que ustedes son malos y no tienen ese corazón. Ahora, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo nos va a dar lo que le pidamos? Nos va a dar su Espíritu si se lo pedimos. ¿Cuánto más? Aquí Jesucristo nos llama a la reflexión y nos llama a la confianza plena de saber que Dios sí está dispuesto a ayudarnos en lo que nosotros necesitamos. Pero queridos hermanos, ¿cuál es el problema? Que ustedes y yo todavía no hemos aprendido a orar. ¿Saben cómo oran? Por ejemplo, ustedes rezan el Padre Nuestro y a veces la María, el Santo Rosario. Digo, nos fuimos por allá a un retiro. Y me tocó un retiro con un misionero. Y estando en el retiro, dice, nos mandaron a orar. Bueno, van a ir en grupo, van a orar. Y primero van a hacer el Santo Rosario y después hacen otra oración. Y me fui yo, agarré el misionero que yo miraba más piadoso, para yo aprovechar el tiempo en oración. Y me fui, yo dije, voy a disfrutar con la oración. Y nos fuimos a orar. Y cuando íbamos, dijo, vamos a comenzar con el Santo Rosario. Le dije, sí. Y él comenzó, era muy devoto. Y comenzó,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mira, Toro, me acabo de acordar de un chiste. ¿Sabes? Le voy a contar un chiste, pero es un chiste, mire, bello, un chiste bello. Usted sabe que uno no puede ser tan extremista, uno tiene, los santos no fueron gente amargada, nosotros somos gente alegre, felices. No importa que estemos rezando el rosario, no importa, lo importante es que estemos felices, que Dios nos quiere felices. Venga, le echo un chiste, y me echa un chiste, y además era un chiste verde. Yo no sé si aquí hay los chistes verdes o también. ¿No hay chistes verdes aquí? Groseros. Además el chiste era grosero. Y él echa el chiste y suelta la carcajada. Y me voltea a mirar. Y yo estoy que me desmayo, casi me da un infarto. Me dice, Toro, pero ¿no le gustó el chiste? Y le dije, ¿usted está jugando o está orando? Hermano querido, ¿cómo vamos a nosotros a creer que estamos orando cuando estamos pensando en ese chiste, cuando estamos pensando en la silla de Doña Trina, o cuando estamos orando, Dios te salve María, llena eres de gracia, corra el perro para allá, échalo para allá, se salve María? ¿Dónde iba? Ah, no, en Santa María. Ah, Santa María, Madre de Dios. El agua, dejé el agua en la cocina, la dejé ir bien, apágame el fogón que se quedó prendido, por favor. Padre nuestro que... No, usted era en el danos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dígame si no es una grosería. Dígame si no es una falta de respeto. Miren, queridos hermanos, esa oración no llega ni al techo. Allá en mi pueblo había una señora que rezaba el Santo Rosario, lo rezaba rapidito. Porque como el día de los santos tenía que rezar muchos rosarios. Y tenía que rezarlo rapidito. Y como era tan rapidito que tenía que rezarlo, ella comenzaba bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después usted escuchaba, salga María ya entre Jesús, salga María entre Jesús, salga María entre Jesús. Tan rápido que usted no entendía lo que decía. ¿Para qué esa oración? ¿Para qué? Eso es perder tiempo. Eso es perder tiempo. Pues la mayoría de personas pierden el tiempo cuando van a orar. Y Jesús, para que no perdamos el tiempo, dice, cuando vaya a orar, diga, Padre nuestro, tome conciencia delante de quien está. Es un Padre que te ama, pero además es un Padre nuestro, de todo. Y cuando dice Padre nuestro, yo tengo que tomar conciencia que no estoy orando solo por mí, que tengo que orar por el mundo entero. Padre nuestro. En ese nuestro estamos metiendo al mundo entero. Pero no solo eso, queridos hermanos. Cuando decimos Padre nuestro, Luis, búsqueme Gálatas 4:4, cuando decimos Padre nuestro, no solamente estoy pensando en las demás personas, pidiendo por las demás personas, debo tomar conciencia que yo no estoy solo orando, que Cristo ora conmigo, que Cristo ora en mí, que yo junto con Cristo, unido a Cristo, incorporado a Cristo, estoy orando al papá de Cristo, que a la misma vez es mi propio papá. Y como estamos Cristo y yo, es un Padre nuestro. ¿Y por qué es un Padre nuestro? Porque en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, Jesucristo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Primero. Segundo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De modo que cuando yo digo Padre nuestro, es porque yo soy hijo de Dios junto con Jesús, que es mi hermano. Me incorporé. Jesús
y yo somos uno. Él está conmigo y yo estoy hablándole a Dios de parte de Jesús y con Jesús, Padre nuestro. Y para que tengamos plena confianza que Jesús es nuestro hermano y está con nosotros, Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, Hebreos capítulo 2, versículo 11, viene a decir que efectivamente Jesús es nuestro hermano y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ponga cuidado. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando usted decimos Padre nuestro, es porque Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y no se avergüenza de estar con nosotros. Está con nosotros, orando con nosotros. Pero cuando decimos Padre nuestro, también quiere decir que yo debo tener mi conciencia limpia de cualquier rasgo, huella de odio o resentimiento para con el hermano. Cuando digo Padre nuestro, significa que todos nosotros somos hermanos, que no puede haber en la iglesia una persona que se crea más que otra, que no puede haber en la iglesia una persona que se crea la última Coca-Cola del desierto. No, porque cuando Jesús dice, cuando vayas a orar, debes saber que eres igual a todos. Tan igual que tienen en común un mismo Padre. Una persona que porque tenga dinero se crea más que otra, no puede decir Padre nuestro con sincero corazón. Porque se está creyendo más que el otro porque tiene dinero. Y él mira al otro como un cachifo o como un esclavo, no como un hermano. Aquel que porque tenga un puesto, que porque tenga poder, se crea más que el otro, difícilmente podrá orar diciendo Padre nuestro. ¿Por qué? Porque el poder que tiene le ha llegado a la mente, se ha inflado, se cree más que los demás y ha llegado a creer que el otro no es nada en comparación con él, porque él tiene poder. Por eso hay un dicho en Venezuela: ¿quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Porque cuando no es verdadero cristiano y se le da un cargo, se olvida que es hermano de todos. Ya no puede orar el Padre nuestro, porque a ese fulano se le olvidó que los demás son hermanos, porque le dieron un puesto, porque le dieron un cargo y se le subió el ego. Ya no puede orar el Padre nuestro, porque para orar el Padre nuestro tiene que saber que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. Hemos perdido la enseñanza de Jesucristo, que para orar tenemos que sabernos hermanos. Hay distinción de personas dentro de la iglesia. A lo mejor por la raza, a lo mejor por el color, a lo mejor por el dinero, a lo mejor por qué nos despreciamos, humillamos. ¿Por qué tratamos al otro mal? ¿Por qué no lo consideramos persona? He ido a Estados Unidos y he visto cómo en algunas parroquias, como ellos dicen los americanos, como los americanos no aceptan en la misma iglesia a los hispanos. Vaya grosería más grande. ¿Por qué? Porque los hispanos no son de esta raza. Porque los hispanos no son hijos de Dios. Porque los hispanos no hablan inglés. Porque los hispanos, y cuidado me los encuentro en el camino porque le meto una patada. Pero son hijos de Dios, son cristianos, sí. Esos no pueden llamar a Dios Padre. Aquellos que hacen distinción de personas no pueden llamar a Dios Padre nuestro.
Sino eso tienen que cambiar el Padre Nuestro y dirán, Padre mío. Porque como se cree la última Coca-Cola del desierto, y en todas partes es así. Espero que aquí no. Pero si llegase a ser aquí también, recuerde que esas personas no pueden llamar a Dios con el nombre de Padre. Y si lo llaman con el nombre de Padre, no pueden rezar la segunda parte, Padre Nuestro, porque no está a nivel de los demás. Porque los demás son una basura, porque los demás son un estorbo, porque los demás son una porquería, porque los demás no valen la pena, porque los demás no tienen valor. Cuando Jesucristo nos habla del Padre Nuestro, es que tomemos conciencia que todos somos igualitos, hijos de un mismo Padre, tenemos los mismos derechos y debemos respetarnos todos. Padre Nuestro que estás, ¿dónde? Que estás en el cielo. Debemos tomar conciencia cuando estamos orando, que le estamos orando al Dios que es santo, al Dios que está en el reino, al Dios que es el que nos regala la dicha, la felicidad, el cielo. Es mi Padre, ¿y qué me ofrece como regalo? El cielo, la herencia eterna, la vida eterna. Cuando Jesucristo nos dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, significa por un momento deja de pensar en la tierra, por un momento despréndate de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo significa deja de mirar hacia abajo y mira hacia arriba. Deja de pensar en el trabajo, en los problemas, en los quehaceres y comienza a tirar la mirada hacia arriba, hacia el cielo, donde está Dios. Comienza a meditar. Allá están los santos, allá está Dios, allá está la Virgen María, allá quiero estar yo. Cuando Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, significa no puede haber oración sincera si no ponemos la mirada más allá de las cosas terrenales, si no ponemos la mirada más allá de las cosas materiales, si no anhelo el buscar el reino de Dios. Por eso usted verá que Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y ese cielo es que yo busco la felicidad, la dicha, el gozo, la paz que está en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Escuchen algo, cuando decimos santificado sea tu nombre, no quiere decir que Dios necesita de nosotros para Él ser santificado. No, Señor. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es que usted y yo venimos a este mundo con una sola misión: santificar el nombre del Señor. Y cuando yo digo santificado sea tu nombre, siervo inútil soy, he hecho únicamente lo que tenía que hacer. ¿A qué vine a este mundo? A santificar el nombre del Señor. ¿Y qué significa santificar el nombre del Señor? Hacer lo que Dios manda, punto. Obedecer sus mandatos. Cuando yo digo santificado sea tu nombre, significa heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Santificado sea tu nombre con mi vida, Señor. Yo vine a este mundo no por casualidad, no vine a sufrir. A este mundo no vine así a la deriva. A este mundo yo vine por un propósito. Hace 100 años de mí nada existía. Y por un arte de magia que se llama el poder de Dios, por su palabra, yo comencé a existir. Pero hay un motivo por el cual yo existo. Hay un motivo por el cual yo existo. Es porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Santificado sea tu nombre significa yo estoy dispuesto a hacer lo que tú mandas, Señor. Estoy dispuesto. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso significa santificado sea tu nombre. Estoy dispuesto a santificar tu nombre con mi vida, obedeciendo lo que tú mandas. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa venga a nosotros tu reino? Miren la palabra. Venga, 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 venga. Venga significa estoy esperando. Venga significa no me canso de esperar.
Venga significa sé que existe y un día me va a llegar la pelona. Venga, venga a nosotros tu reino. No me importa morir, no me importa irme contigo. Venga a nosotros tu reino significa más allá de la muerte hay algo maravilloso y yo lo anhelo y yo lo espero y yo lo deseo. Venga a nosotros tu reino significa yo no soy como los ateos que sufren cuando muere un familiar o cuando le dice el médico usted y le quedan 3 días de vida. Yo no soy como los ateos que se echan a morir o se mete un tiro. Yo soy cristiano. Venga a nosotros tu reino. Venga, Señor, yo lo espero, yo lo anhelo. Que me quitan esta vida, ¿cuál es el problema? Me queda el reino preparado para mí. Venga a nosotros tu reino, que tengo una enfermedad, ¿cuál es el problema? Si me muero, no hay ningún problema. ¿Para dónde me fui? Para el reino de Dios. ¿Cuál reino? Ese que todos los días decía, venga, venga, venga a nosotros tu reino, Señor, porque aquí hay mucho sufrimiento, mucha angustia y quiero irme a gozar, a descansar en paz. Por eso cuando una persona se muere le colocan en la hojita que en paz descanse. Al fin descansó. ¿A dónde descansó? En el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. Significa que todos los días debemos pensar que tenemos que morir, que cuando yo oro debo estar convencido que me tengo que morir y convencido de que tengo que morirme. ¿Para dónde me quiero ir? ¿Para el infierno o para el reino de los cielos? Para el reino de los cielos. Y entonces lo anhelo, entonces lo pido, lo suplico en oración. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabe qué significa cuando Jesús nos dijo que teníamos que repetir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? No otra cosa, sino lo mismo que Jesucristo hizo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo significa, yo acepto todo lo que tú me permitas vivir. Todo lo que tú me permitas vivir, yo lo acepto. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, tengo una enfermedad, la más común de las enfermedades, un cáncer. Un cáncer. ¿Qué nos enseña Jesús? Que cuando yo tengo un cáncer, o no lo tengo, de todas maneras tengo que decir, hágase tu voluntad. Si yo tengo un cáncer, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, ¿para qué lo permitió? Para que yo aprenda a saber que soy frágil, humano y que me puedo morir porque se me había olvidado y pensaba que yo era eterno aquí en la tierra y que no me iba a morir. Para que yo me prepare, porque tengo mucho tiempo sin confesarme. Para que yo perdone al otro, porque no he arreglado cuentas todavía. Hágase tu voluntad, yo la acepto. Estoy dispuesto a no ir en contra de Dios, a no renegar de Dios. Hágase tu voluntad significa todo lo contrario a renegar de Dios, porque hay personas que reniegan de todo. ¡Qué calor! ¡Uy, qué frío, qué frío! Reniegan de todo. Dios nos regala todo, y en vez de disfrutarlo, renegamos de Él. Hágase tu voluntad significa, estoy dispuesto a disfrutar lo que me regale. Me casé, y resulta que me casé, y mi novia me salió una tigra. O una mapanare o una serpiente combinada con tigra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No tengo que decirle, Señor, cámbiamela por una ella tiene 40, cámbiamela por 2 de 20. No.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo la acepto así, así como es, con sus errores, con sus defectos, con sus debilidades, con sus caprichos. Así la acepto y trato de ayudar a corregirla. Le predico, le hablo, oro por ella para que algún día cambie. Que me enamoré de un hombre y me casé con él y pensaba que era el príncipe azul, el mejor hombre del mundo. Y me salió un sinvergüenza, un borracho. Me salió un grosero, un patán, un desagradecido. Solamente cuando era novia de él me decía mi amor, mi reina. Él me decía mi amor, ¿cómo es? Mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Ahora se le olvidó los piropos, ahora no me dice nada. Pues lo acepto así, lo amo así. Y cuando estemos de buena, le digo, mi amor, ¿se acuerda cuando éramos novios? Qué bonito cuando usted me decía mi princesa, cuando usted me decía mi reina, cuando usted me daba esos abracitos, esos besitos, esos detalles. Qué bonito era. Ay, lástima que usted haya perdido esos detalles tan lindos, mi vida. Y lo agarra y le da un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y poco a poco él va aprendiendo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si tengo que a un momento trabajar duro, hágase tu voluntad. Que alguien vino y me insultó, hágase tu voluntad. Que alguien me calumnió, hágase tu voluntad por algo. Un día se dice de David que llegó alguien y lo insultó y el escudero sacó la espada y dijo, lo mato mi rey. Dijo, no, déjalo tranquilo. Si Dios lo mandó a insultarme, ¿quién es usted para mandarlo a callar? Déjelo, por algo me insulta. Dios lo sabe, Dios lo puede todo. Si Dios lo mandó a insultarme, que me insulte. Hágase tu voluntad. No hay mal que por bien no venga. Para los cristianos, allá dice Romanos 8:28, para el que ama a Dios, todo le sirve. Hágase tu voluntad. Yo creo en ti. Nada me sucede por así. En Venezuela, no sé aquí, hay un dicho muy común, ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo la acepto. Aunque no tenga trabajo, estoy sonriente. Si Dios lo permite por algo. Aunque tenga una enfermedad que no tenga cura, estoy feliz. Hágase tu voluntad. Oro con confianza en el Señor, en las buenas y en las malas. Eso es lo que nos enseña Jesús. Cuando vaya a orar, diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Observen. Jesucristo dice, preocúpense no por el pan de mañana, por el pan de cada día. Cuando Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día, dice, está prohibido que las personas acumulen en los bancos grandes cuentas, pensando que para mañana tiene que acumular, porque cuando le llegue la vejez, Dios mío santo, ¿qué va a hacer cuando le llegue la vejez? Y pensando en la vejez no sabe que se va a morir mañana. ¿Y para quién le quedará todo eso que acumuló en el banco? Le digo a los hombres, ¿para quién? Para que la mujer se lo disfrute con el vecino. ¿O no? Y las mujeres no se rían, porque los hombres ni siquiera esperan que las mujeres se mueran. Y la pobre mujer ayudándole al hombre a acumular, y cuando se da cuenta, a la vecina le compró carro, le compró casa y todo, y a ella ni siquiera le ha dado nada, ni para comprar ropa interior. Entonces, queridos hermanos, y si ahorran los dos, el marido y la mujer, ¿para quién va a quedar ese dinero? Para que los hijos, cuando ustedes se mueran, se echen plomo por el dinero que les quedó, se maten, se odien. Por eso Jesús sale al paso y dice, atesoren tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar. ¿Qué significa? Que debo preocuparme por el día, cada día, y lo que Dios me dé de más, voy a darle a los pobres. Voy a darle a los pobres. Ajá, y mañana,
Pues mañana se invierte la moneda, ellos me darán a mí. En Venezuela dice, hay que guardar pan para cuando haya leche. Hoy yo le hago el bien a esa persona y mañana esa persona me hará un bien a mí. Hoy yo le hago un bien al hijo de Petronilo. Mañana el hijo de don Pánfilo le hará un bien al hijo mío. Es una cadena que Dios va haciendo, que Dios va recompensando. Pero por eso Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Pensemos en el pan de cada día. No pensemos en el futuro. Mañana me vivo por mañana, y no vivo el hoy. Danos hoy el pan de cada día significa, óiganlo bien, que cada día tiene su propio afán. Que el ayer ya pasó, que el mañana no sabemos si vendrá, que yo tengo que disfrutar el día de hoy, hacer lo que tengo que hacer con amor, con alegría, con gozo, disfrutar lo que hago, ponerle alma, corazón y vida a lo que hago, que si estoy haciendo la comida, le pongo alma, corazón y vida al hacer la comida, que me quede lo mejor, y estoy cantando, haciendo la comida, echándole agua, echándole sal, alabaré, 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 que si tengo que barrer la casa, no amargado ni triste, alabaré, 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 que si estoy estudiando, porque soy un niño que estoy en la escuela y estoy estudiando y quiero aprender, que no sea que el papá y la mamá deben tener la correa en la mano, o estudia o le doy por ese rabo. No, sino que más bien lo haga. Tengo que hacer la tarea, lo primero que tengo que hacer es la tarea hoy. Mañana no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que para mañana se deja, para mañana se queda. Vamos a hacerlo bien. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer cada día. Que el maestro cada día prepare bien sus clases. Que el doctor atienda bien sus pacientes cada día. Que el cura atienda cada día a sus feligreses. Que cada uno viva cada día el trabajo que tiene que hacer y que lo haga con amor, con alegría, con gozo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos dice, en la oración tenemos que acercarnos a Dios confiado de que Él es Padre misericordioso, que Él nos perdona, que no hay pecado en este mundo, por muy grande que sea, que usted agarró a su mamá y la volvió picadillo y la tiró al mar, eso tiene perdón de Dios. Que usted agarró a su hijo en el vientre y lo descuartizó como un pollo, lo abortó, eso tiene perdón. Que usted haya hecho el pecado más cruel del mundo, eso tiene perdón. Pero ojo, debemos acercarnos a Dios con la confianza plena que Él es misericordioso. Fallé. ¿Se acuerda el rey David? Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior mi culca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Enseñaré a los pecadores tu camino, y ellos vendrán a ti. Oye, qué bonito es que usted y yo reconozcamos con humildad que somos pecadores. Es pecado. Perdona nuestras ofensas significa reconozca que eres un pecador, que a lo mejor se equivocó, cometió adulterio, reconózcalo.
que a lo mejor se equivocó y maldijo a una persona, dijo una grosería, fue perezoso, fue orgulloso, fue soberbio, insultó al otro, lo golpeó. Acepte que se equivocó. Somos humanos, nos equivocamos. Baja la cabeza, humíllate ante Él, que Él es tu Señor. Fallaste, eres de carne y hueso, fallaste. No te quedes tirado, levántate. Dios te ama. Dios cuenta contigo. Que te caigas en la mitad de carretera, eso no es un problema. ¿Cuál es el problema? Que te quedes tirado ahí, venga un carro y le pase por encima. Eso sí es un problema. Reconozca su pecado y pídele a Dios perdón. Perdona nuestras ofensas. Pero a la vez, cuando perdone las ofensas, cuando le pida a Dios que le perdone sus ofensas, tiene que mirar para atrás para ver si usted ha perdonado. Porque si usted tiene a una persona que usted no le hable, Dios no le va a perdonar, porque la condición no es: perdóname, Señor, mis ofensas, como yo perdoné a Petronilo. Y dice Petronilo: mentiroso, no me ha perdonado, Señor, ni siquiera me habla. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, significa no tengo a nadie que yo le guarde odio o rencor. Doña Pánfila habló mal de mí hasta que le supo bueno, pero yo le perdono. Don Petronilo me preñó la hija, pero yo le perdono. Pánfilo me mató al hijo que yo tanto quería, el único hijo que tenía, pero yo le perdono. Señor, perdóname como yo perdono a los demás. Y si no, nuestra oración no será sincera. Debemos sacar el odio del corazón cuando vamos a orar. Debemos estar delante de Dios con un corazón limpio. Sin santidad nadie verá al Señor. Con un corazón sin odio, sin resentimiento, sin rencores. A sabiendas que hay personas que nos hacen daño, pero tenemos que perdonar. ¿A quién? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿A quién perdonamos? A los que ¿qué? No dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos hacen el bien. No. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Se lo traduzco en castellano: donde usted vaya, sea Guatemala o sea Guatepeor, donde usted vaya, va a encontrar una persona que te va a ofender, que te va a calumniar, que te va a insultar, que te va a golpear, que te va a difamar, que te va a hacer la guerra, que te va a tratar como un esclavo, que te va a traicionar, que te va a hacer mucho daño. ¿Qué tienes que estar dispuesto? A perdonar. Pero el mundo de hoy nos engaña. El mundo de hoy dice que papá no se puede equivocar. Si se equivoca, lo odio. Mi mamá no se puede equivocar. Si se equivoca, me largo de la casa. Mi esposo no se puede equivocar. Si se equivoca, lo dejo y me busco otro. Mi esposa no se puede equivocar. Si se equivoca, la mato. Así el mundo nos engaña. Pero Jesucristo dice no. Todos son pecadores, dice Jesús. No hay uno justo siquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Hoy ustedes me perdonan a mí y yo mañana los perdono a ustedes. Perdonemos a quienes nos ofenden. ¿Cuántas personas nos han hecho daño? ¿Y cuántas personas nos harán daño? Y porque existen y existirán, Jesucristo nos dio el secreto. Pare de sufrir. ¿Cuál es el secreto para pare de sufrir? Perdona a quien le ha hecho daño. Pare de sufrir. ¿Quién es el que más sufre? El que guarda rencor, el que guarda resentimiento, ese sufre. El otro viene en las parrandas disfrutando y él amargado. Uy, es que soy sinvergüenza, no le perdono. Y por dentro, sufriendo. Y el otro, feliz de la vida. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. La tentación siempre vendrá. No nos dejes caer en la tentación significa en castellano, siempre vamos a tener tentaciones.
Una vez fui a un lugar, quería comerme una barquilla, un helado. Ustedes le dicen, ¿cómo es que le dicen? Nieve, una nieve. Sí, que le dicen también nieve aquí. Los mexicanos le dicen nieve. Bueno, una nieve. Y yo dije, ¿cuál me como? ¿Este cómo se llama? Este se llama tal, este se llama tal. Y yo me quedo viendo uno y le digo, ¿y este cómo se llama? Ese se llama la tentación. Y me entró la tentación de comerme una tentación. Cuando me dio la tentación, yo dije, que este tiene que ser el mejor. Agarré, me pedí uno de esos, le metí un mordisco y era el peor helado que yo me he comido en toda mi vida. ¿Qué cuento de tentación? Lo boté. Para que sea tentación tiene que ser algo que guste, algo sabroso, o si no, no es tentación. A ver, los hombres, ¿usted cree que va a ser tentación una mujer toda andrajosa que no se ha arreglado, toda molestada, toda sucia, huele a feo, ni se baña, ni se peina, ni nada, toda andrajosa ahí que parece una bruja? ¿Usted cree que es una tentación? ¿Qué tentación? Ah, pero si viene una nenita así con unas falditas aquí, un escotico por aquí, unas como es 90 y camina así todo fino para ti, para mí, para ti, para mí. Oh, es una tentación. ¿Por qué? Dicen los hombres, pues si así es el diablo, no, si así es el infierno, que me lleve el diablo. Tentación. Jesucristo dice que siempre vendrán las tentaciones, siempre. ¿Y qué le pedimos? No nos dejes caer en la tentación de robar. No me deje caer en la tentación del alcohol, irme a tomar licor, gastar el dinero que debería dar a mis hijos. No me deje caer en la tentación de dejar a mi esposa, que lo ha dejado todo, que ha entregado toda su vida por mí y mis hijos, por irme con una sinvergüenza que anda con el uno y con el otro y después me va a dar una patada y me va a botar. No me deje caer en la tentación del chisme, porque siempre viene la vecina a sacarme cuentos, a echarme chiste de chismosa esa vieja. No me deje caer en la tentación. Ayúdame que cuando ella llegue yo me ponga a leer la Biblia o a rezar el Santo Rosario para que ella se vaya. No me deje caer en la tentación de la pornografía. No me deje caer en la tentación de la pereza, de la gula, de la envidia, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, del rencor. No me deje caer en la tentación. Significa que siempre está tocando la puerta. Por eso los carismáticos cantan una canción que dice: si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la pereza llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. No me deje caer en la tentación. Señor, yo estoy contigo, ayúdame. No me deje caer, es que yo estoy con Él. Soy amigo de Él, tengo una amistad con Él. Y internamente le digo, Señor, no me deje caer en la tentación. Pero para no caer en la tentación, tengo que ser prudente para no exponerme, sincero para no engañarme y radical para no hundirme. Prudente para no exponerme a la tentación, porque el que tiene rabo de paja se le arrima la candela, se le quema. El que juega con fuego se quema. Prudente para no exponerme, sincero para no engañarme. Tengo que ser sincero. Me gusta esa persona. Y yo sé que si voy a ir a la casa de ella chola, yo cholo, la cacha chola, no se puede.
Sincero para no engañarme. Y radical para no hundirme. Radical. Yo quiero seguir al Señor radical, con toda mi fuerza, para no hundirme. Radical. Ya basta. Ya he servido al pecado tanto tiempo. He vivido en adulterio muchos años. Me va a llegar la muerte y me va a encontrar así. A partir de hoy me aparto de esta persona porque mi esposa es otra, no esta. Radical. Hoy llego a la casa y le digo a mi marido que no se quiere casar: mi amor, te amo, tú eres el hombre de mi vida, vamos a casarnos, vengo decidida a casarnos. ¿Qué le pasó? ¿Se volvió loca? No, hoy vengo dispuesta a casarme, vengo a tomar el evangelio radicalmente. Y estamos viviendo en pecado, nos casamos, mi vida. Yo casarme ni loco. Pues sea radical y dígale: pues sépalo muy bien que te amo y te pido matrimonio. Y como me dijiste que no te quieres casar, sépalo ya que en la noche, cuando le pegue frío, busca cobija porque yo no lo voy a abrigar. Y cuando él en la noche le toque la puerta: mi amor, tengo frío, échele candado. Radical para no hundirse. La Biblia nos invita a ser radical. Si usted es una persona que le gusta el alcohol, usted tiene problemas de alcohol, radical. No me tomo ni una cerveza, porque sé que si me tomo una, ya no paro. Radical para no hundirme. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, del malo, del mal. Líbranos del mal, Señor. Debo saber que todos los días estoy expuesto al maligno, expuesto al mal, pero que siempre Dios es el que me libra. Que si yo salgo a la carretera, estoy expuesto a que un carro me atropelle. Que si me monto en un avión, estoy expuesto a que se vaya al suelo. Estoy expuesto a cualquier cosa. Señor, líbrame del mal. Por eso nuestros padres nos enseñaron que cuando uno sale de la casa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, líbrame de todo mal. En tu nombre voy. Y cuando llegué a la casa, gracias al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, he llegado a mi casa y no me pasó nada. Todos los días ponerme en la mano de Dios, agradecerle a Él que me ha librado del mal. Tantos males que hay en el mundo, y Dios nos permite a nosotros estar sanos y salvos. Tenemos que ser agradecidos con Él. Por último, hermanos, Jesucristo nos enseñó a orar con constancia cuando dijo, ¿se acuerda? Un amigo llegó a tocar la puerta: no tengo comida para darle a mis hijos. Y el otro dice: lárguese de aquí que estoy durmiendo. Pero se le aseguro que si el amigo sigue tocando, si no se levanta a darlo por su buen corazón, se levanta a dárselo por la hora inoportuna en que llegó, para que deje de fastidiar. Y dice Jesús: ¿acaso mi Padre no va a escuchar al que le ruegue, al que le pida? Y dice: pero pida, porque al que pide, se le dará. Toquen, porque al que toca, se le abrirá. Busquen, porque al que busca, encontrará. Esto significa que no dejemos pasar un día sin orar, sin tocar, sin pedir y sin buscar. Todos los días debo orar. Y recuerden este lema: todos los días debo orar, pero un día con ganas y otro día sin ganas son 2 días iguales en que tengo que orar. Un día con ganas de ir a misa y un día sin ganas de ir a misa son 2 días iguales en que yo tengo que ir a misa. Porque el cristiano no se mueve por las ganas. El cristiano se mueve por la convicción, por la fe, por la certeza de que tiene un Dios, un Padre que le ama y que dice: pida y se le dará, busquen, encontraréis,
toquen y se les abrirá. Tenemos que tener esa certeza, esa confianza en el Señor. Si así lo hacemos, entonces en realidad hemos orado como Jesús nos ha enseñado. Si así lo hacemos, nuestra oración pasará más arriba del techo, llegará a Dios. Amén.